¿Qué felicidad está prometida a quien es hombre? Nadie puede servir a dos señores, pues o bien, aborreciendo al uno, amará al otro, o bien, adhiriéndose al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero, ¿son estas también palabras evangélicas? Claro que sí. De este modo empieza nuestro evangelio acerca de los lirios del campo y de las aves del cielo. Pero se habla entonces aquí a un afligido. Desde luego, se habla a un afligido a quien se tiene en gran estima, y por ello precisamente el discurso es riguroso. Cuanto más rigurosamente hable quien está revestido de autoridad a un afligido, más le estará concediendo a la par, sin duda que cuanto más le exija al afligido, más le concederá. El rigor y la exigencia son cabalmente la concesión. ¿Acaso no es esto así? Por ejemplo, cuando el médico ve que ya no hay nada que hacer con el enfermo, no hay que ser un lince para notárselo en la voz. Habla de pasada, a media voz, con evasivas. Por el contrario, cuando el médico ve que todavía hay mucho que hacer, especialmente que el mismo enfermo puede hacer muchísimo, entonces le habla con dureza. La dureza es cabalmente la concesión. Por eso no hay que rechazar en modo alguno el caso del que se ha oído hablar alguna vez de un hombre que, en lugar de rogar suavidad, pidió «Por favor, habladme duramente». Y las duras palabras del Evangelio no son semejantes a la del padre serio que le dice al hijo «No quiero oír ningún llanto». Con eso el padre serio no está sin compasión para con la aflicción del hijito, ni mucho menos. Lo que aquel desea es que la preocupación no sea desmedida, siendo él como un fuego devorador contra la dañosa preocupación. Y lo mismo acontece con el Evangelio. Puede hablarse de muchas maneras acerca de los lirios y de las aves. Puede hablarse suavemente, de un modo conmovedor e insinuante, mimadamente, casi como habla un poeta. Y un hombre osa también hablar así, osa hablar seductoramente al afligido. Mas cuando el Evangelio habla autoritativo, entonces se expresa con la seriedad de la eternidad, entonces no hay ya tiempo para estar pendiente del lirio de una manera soñadora o para mirar con los ojos en blanco al pájaro. Solo una breve y aleccionadora alusión al lirio y al pájaro, y enseguida la exigencia eterna de la seriedad. Y como la distracción, en el sentido de la suavidad, da al afligido otra cosa en qué pensar, así el discurso duro de la seriedad seriamente y de verdad, proporciona al apenado otra cosa en qué pensar fuera de la preocupación. Nadie puede servir a dos señores, y aquí no puede caber ninguna duda acerca de qué dos se habla. Para eso el afligido fue conducido al campo, donde el discurso no puede referirse a una relación interhumana, por ejemplo, la de servir a un amo como criado o a un sabio como prosélito, sino solo de servir a Dios o al mundo. La naturaleza no sirve a dos señores, en ella no hay ninguna indecisión o titubeo. La pobre ave del cielo y el humilde lirio del campo no sirven a dos señores. Por más que el lirio no sirva a Dios, sin embargo solo sirve para dar gloria a Dios. No hila ni trabaja, tampoco quiere ser algo sí mismo ni tener algo para sí mismo, tenerlo como de rapiña. El ave no sirve a dos señores, por más que el ave no sirva a Dios, solo existe para la gloria de Dios, canta para su honor y no desea hacer algo por sí misma. Así es todo en la naturaleza. Esta es su perfección, pero también su imperfección, pues por eso no hay en ella libertad. El lirio plantado al aire libre y el pájaro libre bajo el cielo están con todo ligados a la necesidad y no tienen ninguna posibilidad de elección, pues o bien aborreciendo al uno amará al otro, o bien adhiriéndose al uno menospreciará al otro. Por lo tanto, el amor a Dios es odio al mundo, y el amor al mundo es odio a Dios. Por lo tanto, este es el tremendo punto de litigio, o amar u odiar. Por lo tanto, ese es el lugar donde ha de entablarse la pavorosa batalla que ha sido introducida en el mundo. ¿Y dónde está ese lugar? En el interior de un hombre. Por eso quien presintió el batallar en su propia interioridad se fue quizá muchas veces a buscar una distracción contemplando el furor de los elementos y la lucha de la naturaleza, porque experimentaba que esta batalla, a pesar de todo, era como un juego, siendo indiferente que venza la tormenta o el mar.
¿Por qué y sobre qué luchan en definitiva la tormenta y el mar? Muy distinta es la terrible lucha entablada en el interior de un hombre. Ya se luche por millones, ya por un solo maravedí, se lucha por ello de modo que un hombre, queriéndolo, lo antepondrá a Dios. Es la lucha más encarnizada de todas, porque se combate en torno a lo supremo. Aquel maravedí parece que no es nada, parece que se lucha por nada, por un maravedí, y sin embargo, se combate en torno a lo supremo, y todo está en juego. ¿Acaso es más doloroso para la muchacha que el amado prefiera 100 doblones en vez de un maravedí antes que poseerla a ella misma? Seguramente que ahora la melancolía ha quedado olvidada sobre el pavor de la batalla, con lo que nos acercamos a lo magnífico de que al hombre se le concede una elección. ¿Qué felicidad no le estará prometida con ello a aquel que elija rectamente? Una elección. ¿Acertarías tú, querido oyente, a expresar en una sola palabra algo que sea tan magnífico? ¿Acertarías, aunque estuvieses hablando años seguidos, a nombrar algo más magnífico que una elección, que hacer una elección? Pues en verdad que lo único feliz es con todo el elegir rectamente, pero no cabe duda que, sin embargo, la elección misma es la magnífica condición. ¿Qué le importa a la muchacha cuando no es ella misma la que elige el inventario de todas las excelentes cualidades de su novio? Y de otra parte, ¿podrá ella afirmar algo más magnífico que cuando dice, mientras los demás se dedican ya al elogio de las muchas perfecciones del amado, ya a la retahíla de sus faltas, él es la elección de mi corazón, una elección ciertamente que es la joya magnífica, pero no destinada a enterrarla y guardarla, pues nada hay peor que una elección que no se usa. Es un cepo en el que cayó esclavizado quien no llegó a la libertad mediante la elección. Es un don del que nunca podrás deshacerte, siempre estará a tu lado, y si no lo usas será como una maldición. Una elección, no entre lo rojo y lo verde, entre la plata y el oro, no, una elección entre Dios y el mundo. ¿Sabes conjugar algo más grande en una elección? ¿Conoces una expresión más abrumadora y humillante de la deferencia y complacencia de Dios para con el hombre que ésta de colocarse a una con el mundo, en cierto sentido, en el fiel de la elección, con el solo fin de que el hombre pueda elegir? Es como si Dios, si está permitido decirlo, pretendiera al hombre. Él, el eternamente fuerte, pretende al hombre débil, pues siempre es el fuerte el que pretende al más débil. La elección de la muchacha entre sus pretendientes es, a pesar de todo, muy insignificante en comparación con esta elección entre Dios y el mundo. Una elección. ¿O acaso se da una imperfección en esta elección de la que se está hablando, en que el hombre no solamente puede elegir, sino que tiene que elegir? ¿No le sería muy favorable a la jovencita el que tuviese un padre serio que le dijera, hija querida, desde luego que eres libre, que puedes elegir por ti misma, pero tienes que elegir? ¿Acaso sería más provechoso para ella tener en sus manos la elección, pero melindrosa, estar siempre eligiendo y sin llegar jamás a decidirse? No, el hombre tiene que elegir, pues así Dios se mantiene a sí mismo en honor, mientras que a la par cuida paternalmente del hombre. Si Dios se ha bajado hasta hacer lo que puede elegirse, es justo que el hombre tenga que elegir. Dios no permite mofarse de él, y es de tal forma que si el hombre deja de elegir, esta dejación equivale a la osadía de elegir el mundo. El hombre tiene que elegir entre Dios y las riquezas. Esta es la eternamente inmutable circunstancia de la elección. No hay ninguna escapatoria, ni la habrá en toda la eternidad. Nadie podrá decir, Dios y las riquezas no son tan incondicionalmente diversos. En la elección será posible unir ambas partes. Pues esto es lo mismo que dejar de elegir. Si urge una elección entre dos, entonces pretender elegir ambas partes equivale precisamente a subtraerse para propia perdición a la elección. Nadie podrá decir, se pueden elegir unas pocas riquezas y luego también a Dios. No, de ninguna manera. Sería una osada blasfemia el que alguien opinara que sólo quien desea mucho dinero elige a Mamón. Ay, quien desea un maravedí sin Dios,
un maravedí que quiere apuñar para sí mismo. Este tal elige a Mamón. Un maravedí basta, la elección está hecha, ha elegido a Mamón. El que sea poca cosa no quita ni pone. Si uno menosprecia a una muchacha y elige a otra, y esta segunda es una birria en comparación con la primera, que era como una reina oriental, ha dejado por eso de menospreciar a la muchacha. Y no ha despreciado lo más alto quien compra una bagatela con el dinero con que podría comprar lo más alto. ¿Acaso es una disculpa el que él, en vez de comprar lo más alto, ha comprado lo que en el sentido de la nada ni siquiera es una nadería? Si hay alguno que no quiera comprenderlo, ello se debe a que no quiere comprender que Dios está presente en el momento de la elección, no para ver lo que pasa, sino para ser elegido. Por eso es un hablar engañoso el de quien dijera que Dios está tan elevado que no se pueda bajar a ser elegido, pues en este caso la elección quedaría descartada. Y cuando la elección queda descartada, porque Dios no está presente como objeto de la misma, entonces tampoco Mamón está elegible. Precisamente es la presencia de Dios en la elección la que pone la elección entre Dios y las riquezas. Y la presencia de Dios para ser elegido es la que confiere seriedad eterna a la decisión de la elección, pues jamás se olvidará lo que le ha sido concedido a un hombre, ni tampoco cómo eligió. Mas aquel hablar que mediante la exaltación pretendía impedir que Dios entrase en la elección es una blasfemia que como de una manera cortés procura descartar a Dios, y en vez de humildemente tomar como agradecimiento lo que Dios quiere, lo que pretende es caer en la cuenta de una manera distinguida de la dificultad que, por así decirlo, ha de comportar eso de ser Dios. Un escarnio de Dios es ponerle una corona de espinas sobre su cabeza y escupirlo, pero también es una blasfemia el levantar a Dios de tal suerte que su presencia se convierta en una fantasmagoría, en algo que no dice nada. Por lo tanto, el hombre tiene que elegir. Terrible es la lucha en el interior de un hombre entre Dios y el mundo. La magnífica peligrosidad de la condición consiste en que esté en poder de uno la elección. Mas en este caso, ¿cuál no es la felicidad prometida al elegir rectamente, o lo que es lo mismo, qué es lo que el hombre tiene que elegir? Tiene que elegir el reino de Dios y su justicia. Por eso tiene que renunciar a todo, y es indiferente por completo que se trate de millones o de un maravedí, pues también escoge las riquezas quien elige un maravedí antes que a Dios. Solo cuando el hombre, aunque trabaje e hile, sea completamente como el lirio que no trabaja ni hila, solo cuando el hombre, aunque siembre, ciegue y recoja en los graneros, sea completamente como el pájaro que no siembra ni ciega, ni encierra en los graneros, solo entonces no sirve a las riquezas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. El reino de Dios. Este es, pues, el nombre dado a la felicidad que está prometida al hombre. Ante este nombre y la gloria de este nombre palidece y desaparece toda la hermosura y la paz de la naturaleza. Mientras la melancolía inclinada contempla que la naturaleza se hunde en la corrupción, el ojo de la fe está puesto en la gloria invisible. Como Noá, liberado, contempló el ocaso de un mundo, así ve la melancolía el ocaso del mundo visible, mientras la fe, salvada, mira lo eterno y lo invisible. Buscad primero el reino de Dios, que está allá arriba en el cielo. El pájaro no busca nada, por muy lejos que vuele, no busca nada, es traído y llevado, su más largo vuelo es un tirón, pero aquel en cuya alma está posado el eterno, ese sí que busca y anhela. Si la visibilidad no le engaña, como es engañado quien toma la sombra por la figura, si lo transitorio no le engaña, como es engañado quien se retrasa por el camino, si esto no sucede, entonces el mundo no acalla su nostalgia, sino que de rebote lo ayuda para seguir buscando, para buscar lo eterno, el reino de Dios que está allá arriba en el cielo. Tan alto jamás voló el pájaro, pues incluso el que vuela más alto vuela bajo el cielo. Buscad el reino de Dios, que está dentro de vosotros. La flor no busca nada. Si tiene que conseguir algo, es preciso que esto venga hasta ella, y todo acontece sin nostalgia. Pero aquel a quien lo visible no engañó aletargándolo, aquel a quien la temporalidad no amodorró
con la monotonía, aquel a quien lo transitorio no embaucó fantasmagóricamente, a éste no le satisface el mundo, no hace, manteniéndolo penosamente alerta y esperando, sino ayudarle a buscar lo eterno. El reino de Dios que está en el interior del hombre. La flor desconoce semejante gloria invisible e interna. Lo que posee ha de darlo pronto al viento. El capullo rompe enseguida el silencio. Da al aire la gloria pasajera. Buscad primero el reino de Dios. Este es el orden, pero es un orden de inversión, puesto que lo que primeramente se ofrece al hombre es cabalmente lo visible y lo perecedero. Tentado y atrayendo, queriéndole aprisionar de tal manera que busque el reino de Dios al final o quizá nunca. Pero el justo comienzo empieza primeramente con buscar el reino de Dios, y por eso mismo empieza dejando que todo mundo se hunda. ¡Qué comienzo difícil! No acertamos a esclarecer de una manera concreta cómo empieza para un hombre esta vida temporal. Ha comenzado de una manera imprevista, sin que el hombre conociese la dificultad del comienzo. Mas la vida para lo eterno empieza con buscar lo primero, el reino de Dios. No hay tiempo para amontonar riquezas de antemano, no hay tiempo para sopesar esta cuestión, no hay tiempo para ahorrar un maravedí de antemano, ya que el comienzo consiste en buscar primeramente el reino de Dios. Si un hombre tiene entre manos algo que sabe que ha de hacerse lo primero cada mañana, sabe también que no cabe pensar otra cosa que pudiera hacerse de antemano, sabe que, aunque hiciese lo prescrito en otra hora del día, cometía un disparate, pues eso tenía que hacerse lo primero. Y con todo sería muy posible que semejante tarea terrenal también fuese realizable en cualquier otra hora del día, pero en lo relativo a buscar el reino de Dios, solo vale que se haga lo primero de todo. Esta es absolutamente la única manera de hacerlo. Quien tenga la intención de hacerlo más adelante, en otra hora del día, ni siquiera ha llegado al comienzo, que sin duda consiste en buscarlo primeramente. Quien no lo busca lo primero, no lo busca en absoluto, importando un comino que haya ido a buscar un maravedí o millones. El reino de Dios y su justicia. Con la última palabra se describe la primera, pues el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso aquí no se habla de tener que ponerse a hacer descubrimientos para encontrar el reino de Dios, pues el reino de Dios es justicia, aunque lograses, mediante la descripción, calmar el ansia de todos los deseos y dejar como paralizados el mundo y la ajetreada capital, porque todos estaban pendientes de tus discursos, con ello ni siquiera te has aproximado un solo paso al reino de Dios, pues el reino de Dios es justicia. Aunque vivas entre la gran masa del pueblo, tan oculto que ni las mismas autoridades saben tu nombre y tu escondrijo, aunque seas el único, el Señor absoluto de reinos y países, con ello ni siquiera te has aproximado un solo paso al reino de Dios, pues el reino de Dios es justicia. Mas, ¿qué cosa es la justicia? La justicia es buscar primero el reino de Dios. La justicia no son las cualidades extraordinarias, pues precisamente por ellas la justicia te llamará a cuentas. Cuando éstas exijan justicia de ti, tampoco es el ser una pequeña cosa en la tierra, pues ningún hombre es tan insignificante que no sea capaz de cometer injusticia. Y de la misma manera que no hay ninguna moneda tan pequeña que no lleve la imagen del César, así tampoco existe ningún hombre tan insignificante que no porte la imagen de Dios. Ni tampoco es la fuerza y el poderío, pues ningún hombre hay tan encumbrado que esté más alto que la justicia, de suerte que tuviera que quitarse la corona y ponerla en el suelo para alcanzar la oportunidad de ejercer la justicia. Justicia es buscar primero el reino de Dios, pero si tú dieses a los hombres lo suyo, olvidándote de Dios, ¿ejercerías la justicia? Ejercer la justicia de esta manera ¿no es acaso como cuando el ladrón ajusta sus cuentas retrasadas con el dinero que acaba de robar? Olvidar a Dios, ¿no es acaso como robar toda tu existencia? Mas si tú primeramente, antes de cualquier otra cosa que emprendas, buscas el reino de Dios, entonces no cometerás injusticia contra ningún hombre, ni tampoco olvidarás a Dios, pues ¿cómo podría olvidarse aquello que constantemente es lo primero que se busca? El comienzo es buscar primero el reino de Dios, y justicia es buscar primero el reino de Dios. Por eso decíamos que no era cosa de salirse a hacer descubrimientos para encontrar el reino de Dios, al revés,
Tú permaneces en el sitio donde estás y que te has sido destinado. Cualquier búsqueda lejos de ese sitio es ya una injusticia. Y si fuera así, que tuvieras que buscar primeramente otro sitio a donde ir antes de comenzar a buscar el reino de Dios, entonces de seguro que sería una falsedad el que tuvieses que buscar primero el reino de Dios. Por lo tanto, mientras el mundo de lo visible y de la corrupción se va hundiendo, tú permaneces firme en el sitio, y el comienzo es primeramente buscar el reino de Dios. El hombre huye de un temblor de tierra hacia los lugares más seguros, de un incendio forestal a los parajes despoblados, de una inundación a los puntos más elevados. Pero si lo que acontece es que el mundo de lo visible se hundió entero en la corrupción, entonces el hombre no encuentra en él ningún otro lugar al que poder huir, y cabalmente por eso permanece en el sitio y busca primero el reino de Dios. Y si el mundo de todo lo visible no desaparece, entonces se le antojará al hombre que el reino de Dios es como otro lugar de la tierra, y se pondrá a hacer descubrimientos para encontrarlo. Y una de dos, o llega a descubrir en medio de su búsqueda infructuosa y contradictoria que no lo encuentra, o quedará engañado si opina que lo ha encontrado. Pero si un hombre busca primero el reino de Dios, todo eso se le dará por añadidura, se le daría por añadidura, pues solamente hay una cosa que ha de buscarse, el reino de Dios. No han de buscarse ni los millones de la riqueza, ni el maravedí de la pobreza. Esto se os dará por añadidura. Todo eso, o como se dice en otro texto evangélico, lo restante. Ah, qué felicidad no será el reino de Dios. Pues si tomas todas las cosas, lo que el pájaro y el lirio tienen, todo lo que de magnífico contiene la naturaleza, y piensas todo esto junto, lo tienes que incluir en esta palabra, lo restante, todo eso. Tan altamente ha de ser estimado el reino de Dios, que en su comparación hay que hablar de todo lo demás de ese modo tan poco apreciativo, despreciativo, exaltado. Cuando un hombre ha reunido toda su fortuna, aunque todavía le queden algunas pequeñas propiedades dispersas que podría reclamar, suele decir no, de lo restante no me importa un bledo. Y cuando un hombre ha sido llamado a un cargo muy importante en una nación extranjera, se pone en viaje y toma consigo todo lo que posee de más querido e importante, diciendo de las otras varias cosas que se quedan atrás, no, con todo eso no quiero cargarme. Ay, todo lo que tiene el ave es eso restante. Toda la gloria del lirio es todo eso. Qué felicidad no será, pues, el reino de Dios. Mas de esta manera el afligido, movido por la melancolía junto al lirio y al ave, consiguió otra cosa en que pensar fuera de la preocupación. Llegó a meditar qué felicidad le está prometida a quien es hombre. Dejemos que el lirio se marchite y que su belleza permanezca ignota, que las hojas caigan al suelo y que el pájaro vuele lejos, que anochezca sobre los campos. El reino de Dios no se transmuta con las estaciones del año. No os importe que lo restante sea necesario en una vida breve o larga, que os llegue abundante o escaso, ni que todo eso tenga sus momentos, momentos de renuncia y de posesión, momentos en que ocupe el diálogo, hasta que en la muerte queden eternamente olvidados. Pues el reino de Dios es lo que ha de buscarse primero, y también lo que ha de durar a través de todas las eternidades hasta lo último. Y, si lo transitorio fue glorioso, ¿cuánto más no lo será lo que permanece? Y si era cosa pesada vivir en indigencia, ¿cuánto más ligera no será la separación de la indigencia en la muerte?